Conversación estratégica, insolvencia, cómo ganar la batalla, reescribiendo la nueva partitura del riesgo, la estrategia y la táctica. Hoy no estamos frente a una agenda convencional, hoy estamos ante una conversación que el sector necesita con urgencia, insolvencia, cómo ganar la batalla, reescribiendo la nueva partitura del riesgo, la estrategia y la táctica. Para ello, vamos a invitar a Gloria Esperanza Valderrama, Manuel Alejandro Pizarro, Carlos Andrés Jiménez y Karim Cure Prada. Pueden ir subiendo, por favor, mientras vamos a leer algo del perfil de ustedes cuatro. Suben, si son tan amables. Muchas gracias. Gloria Valderrama, abogada especializada en Derecho Comercial y Financiero, con amplia experiencia en planear, diseñar y crear estrategias enfocadas en manejos legales, financieros y administrativos en diferentes sectores e industrias. Ha liderado procesos en diferentes países como México, Perú, Panamá, que le han permitido fortalecer destrezas y visión integral en cada uno de los procesos relacionados con la gerencia general y la alta dirección. Se ha desempeñado como auditor, controller, gerente de servicio al cliente, gerente de cartera, cobranzas, gerente de cobro jurídico y gerente general en empresas del sector financiero real y empresas multinacionales. Actualmente es la gerente de crédito y cartera de la financiera Juriscop Gloria Valderrama. Nos acompaña también Carlos Andrés Jiménez Moreno. Carlos Andrés es economista con especialización en finanzas y proyectos, magíster en gestión integral de riesgos de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una trayectoria consolidada en el sector financiero solidario, con experiencia en Fincomercio, donde ha desempeñado roles en crédito, recuperación de cartera y gestión integral de riesgos. Su experiencia abarca la administración y análisis de riesgos financieros y no financieros, incluyendo riesgo de crédito, liquidez, mercado operativo y seguridad de la información, participando activamente en la definición de estrategias orientadas a la sostenibilidad y la solvencia institucional. Continuamos también y presentamos a Manuel Alejandro Pizarro, profesional en negocios y finanzas internacionales, máster en riesgos financieros, con más de 13 años de experiencia en el sector financiero, con amplio conocimiento en microcrédito, sector real, crédito de consumo y libranza, siendo este último su principal enfoque durante los últimos 7 años. Actualmente es gerente de riesgo y cartera en Credit Plus, liderando la administración de cartera originada por más de 2 millones de pesos, 2 billones de pesos, así como la recuperación de cartera y de gestión estratégica del riesgo del crédito con un enfoque en expectativa operaria, eficiencia operaria, control de riesgo y sostenibilidad del portafolio. Nos acompaña como moderador de nuestro panel Karim Cure. Karim cuenta con un doctorado en administración, un magíster en finanzas corporativas y es administrador de empresas del CESA y diplomado en negociación de la misma universidad. Reorganización y liquidación empresarial de la Universidad de los Andes y de contabilidad IFRS en Deloitte. Karim representa una nueva generación de los líderes financieros que integran el rigor académico, la visión estratégica y compromiso con la sostenibilidad. Actualmente se desempeña como director de finanzas estructuradas del Banco Pichincha, luego de ser subdirector nacional de crédito por cerca de 2 años y medio, liderando procesos de originación, monitoreo del portafolio, la recuperación, las políticas del crédito y modelos de segmentos corporativo, empresarial, instituciones financieras y consumo sobre un portafolio creado de más de 3.5 billones y un ICB total de 1.08%. Con más de 13 años de experiencia en el sector financiero, ha construido una trayectoria destacada en banca local e internacional,
liderando áreas de crédito, desempeñando roles de riesgo comercial, estructuración, estrategia. Su paso por Scotiabank Colpatria marcó una década de crecimiento profesional, donde llegó a ser director de riesgo de crédito y gerente de cuentas especiales, de manera que es un panel bastante interesante. Lo dejamos entonces con Karim Kure, nuestro moderador. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y un saludo muy especial para los integrantes del panel, para cada uno de los asistentes y para quienes hicieron la organización de que esto sea posible. Para mí y los integrantes del panel es un placer poder acompañarlos a tratar esta temática tan relevante. Como todos saben, en el último año, más de 18.700 colombianos se han acogido a procesos de insolvencia, lo cual representa un incremento de más del 53% frente al año anterior. Y de ahí parte esta conversación. El fenómeno que plantean estas cifras abre varios interrogantes y es ¿qué está ocasionando que esto se dé? ¿Hubo alguna injerencia, alguna influencia, el cambio normativo que se dio el año pasado? ¿Está sucediendo algo con la capacidad de pago de los hogares? ¿Hay un tema cultural? ¿Hay algo que desde el sector financiero o las entidades en lo que es la gestión del riesgo de crédito lo pueda estar ocasionando? Esto es lo que queremos tratar aquí con los integrantes del panel, para lo cual vamos a tener una dinámica que les explico a continuación y es, voy a formular una serie de preguntas para las cuales cada uno de los miembros del panel tendrá 4 minutos para darnos a conocer su punto de vista sobre el interrogante que vamos a plantear. Y posteriormente, para cerrar, vamos a dar un espacio de entre 10 y 15 minutos para poder resolver inquietudes de todos ustedes. Entonces, damos inicio con la primera pregunta y es ¿cómo debería interpretar el sistema financiero el crecimiento reciente de los procesos de insolvencia de persona natural y de qué manera podría impactar el acceso al crédito, el costo del financiamiento y el apetito de riesgo hacia los hogares en Colombia? Voy a dar inicio por Gloria para que por favor nos puedas contar tu punto de vista sobre esta primera pregunta. Pues muchas gracias. En primer lugar, ¿cómo debería interpretarse? Yo voy a decir algo que va a sonar un poco extraño, pero es como lo hemos planteado nosotros desde nuestro grupo económico, el grupo Juriscop, y es interpretarlo como una oportunidad. Entonces, después de pasar el bloque del mal genio, del entender por qué se nos disparan exponencialmente estas leyes de insolvencia, empezamos a entender que algo estaba pasando y que teníamos que llegar a la raíz del asunto. Entonces, lo primero que hacemos es pasar de la negación, la rabia y la ira al ¿qué hacemos? Eso ya es una realidad. Eso ya nos está tocando a todas las entidades de manera importante. Y si lo visualizamos como una oportunidad, realmente surgen muchas buenas prácticas, surgen alianzas, surgen asociaciones, surgen muchas áreas de oportunidad para todo y para todos. Creo que este problema a todos nos atañe y nosotros lo hemos dividido en dos. Uno es qué hacemos hacia adelante y otro es cómo atendemos todos los que ya están en este tema. Creo que esas son buenas prácticas. Sí hemos utilizado herramientas tecnológicas, hasta inteligencia artificial, que nos da mucho insumo y que nos permite ajustar nuestros modelos de originación. No ha sido una tarea fácil, pero pues ya llevamos más de un año en este tema y pues pese a que vemos cómo crece como la espuma, también empezamos a ver acciones. ¿Qué pasa? No es un deterioro en estricto sentido de la capacidad de pago de los hogares colombianos. Creo que todos lo hemos experimentado y es el abuso
de la norma, específicamente de la 2445, y cómo nos impacta cuando se crean como estas figuras un poco que no corresponden a la realidad de nuestros deudores. Y eso genera mucha angustia y también en ocasiones hasta frustración. Es ahí donde debemos entrar, armar equipos, frentes comunes, y sí creo que es vital ajustar nuestros modelos de originación porque nos está dando mucho insumo esa información de los clientes que entran en ley de insolvencia. Y también cómo mejoramos nuestros procesos y nuestras políticas hacia adelante para que el cliente se sienta realmente acompañado y no tenga que acudir a asesorías externas de firmas que realmente lo que buscan es que el cliente no pague. Eso es lo que considero desde mi punto de vista. Creo que estoy en el tiempo. ¿Qué es, no? Perfecto, muy juiciosa. Manuel, si quieres, continuamos contigo. Sí, frente al planteamiento que haces, yo quiero centrarme en el impacto del acceso al crédito. Por lo menos en la compañía que yo represento, nuestro foco, nuestro enfoque es impulsar la inclusión financiera. Básicamente, tomamos clientes que no están bien en el mercado y buscamos regularizar todos sus créditos y pues obviamente posteriormente ya el cliente tiene la oportunidad de volver a crecer en su calificación de riesgo y poder entrar en un score que le permita ser incluso bancarizado nuevamente. Desafortunadamente, la insolvencia lo que ha ido es dañando la oportunidad de inclusión financiera de los clientes y que frente a eso el cliente pues ya teniendo, incluso los clientes buenos teniendo la oportunidad de mantener una buena cultura de pago, simplemente le hacen, y como decía Gloria, existen figuras lastimosamente, en que hay ofrecimientos o se transforma en un negocio para ofrecerle a los clientes, olvidar sus deudas, si lo quieren poner de esa forma, y desafortunadamente esto no permite que el cliente pueda acceder a futuro a nuevos créditos o tenga a futuro acceso financiero. De hecho, esta mañana estábamos comentando que hay estudiantes, por ejemplo, que sus papás le financian su carrera, resulta que el papá, sin pensar en eso, se declaró insolvente y ya la entidad que le prestaba al papá para el estudio de sus hijos pues simplemente no lo hace porque ya demostró que tiene una no intención de pago en otras obligaciones. Entonces, fíjese que qué representa el impacto a nivel educativo, a nivel financiero, a nivel de negocio de las personas y que no lo están viendo. Entonces, básicamente eso es lo que yo veo hoy como impacto de la insolvencia y que desafortunadamente mucha gente no está viéndolo de esa forma. Perfecto, gracias. Carlos. Bueno, buenas tardes. A los organizadores, muchas gracias por convocarnos en este tema tan importante y de tanta relevancia para nosotros. Contarles un poquito, Fincomercio es una cooperativa de ahorro y crédito, lleva más de 68 años en el mercado. Nos especializamos en consumo en personas naturales. Digamos que después de la pandemia aprendimos algunas lecciones y tratamos de irnos a originaciones de menor riesgo y ahí encontramos un espacio en la libranza. También tenemos créditos educativos, créditos para taxis también. Y ahorita estamos incursionando en el crédito agrícola, que pues es una apuesta, digamos que nacional y nos interesa mucho ese tema de poder ayudar. Nosotros a principios de 2025 empezamos a ver que sobre las originaciones estábamos teniendo algún deterioro. Viene con música. Bueno, a principios de 2025 empezamos a notar que sobre el total de la cartera empezaba a materializarse un tema de insolvencias. Años anteriores era muy poquito lo que se veía, pero en 2025, desde que empezaron a retocar la ley de insolvencias, pues este tema empezó a escalar. Entonces empezamos a hacer algunos análisis de la cartera, a ver si encontrábamos temas en común, hablando del apetito de riesgo, si podíamos encontrar algo común dentro de la cartera y realmente
Entramos y lo que veíamos eran buenos clientes, que para nosotros eran buenos clientes. Personas maduras, con una experiencia laboral importante, y era muy raro este tema. Hemos evolucionado en el tema y no quiero adelantarme a alguna de las preguntas que vamos a tratar acá, pero a nivel de apetito de riesgo tomamos una decisión muy importante y es cerramos una línea de crédito que tiene que ver con la libranza oficial, que fue una de las más afectadas, y ese fue el primer golpe que pues afectó. Habrá algunas personas en esas pagadurías de libranza oficial que pues podrán tener un buen perfil, pero digamos que en este mundo del crédito pues hay justos pagarán por pecadores. Y también en la libranza de pensionados, que es el segundo que se nos ha materializado, también hemos tenido especial cuidado, sobre todo en revisar aquellos temas de solvencia y trayectoria del pensionado, pero eventualmente la tasa subió. Los scores de créditos también tuvieron que subir para poder compensar ese riesgo asociado al crédito. Y yo creo que todavía la problemática la estamos viviendo. Creo que todos vivimos un temor como envión, donde mucha gente llegó a insolventarse en el segundo semestre del 2025. Ya ha disminuido, pero de todas maneras sigue una curva. Y ya hablaremos de las acciones que hemos tomado para mitigar este riesgo. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que a lo largo de esta primera pregunta y las intervenciones de los panelistas podemos comenzar dejando una primera reflexión, y es: quizás todos coincidimos en que la insolvencia y esa segunda oportunidad para cualquier deudor es algo necesario. Sin embargo, esa buena intención de que exista esa segunda oportunidad pareciera que está siendo llevada más hacia un abuso de alguna manera, y con ello pues unos impactos negativos para todos los colombianos o todos los potenciales deudores. Lo comentaban Carlos respecto a que, por ejemplo, se cerraron algunos productos, se comenzó a ser más rígidos o más demandantes en el score, en revisar una tasa más alta. Quizás en lo que comentaba Manuel sobre el tema de inclusión, pues digamos que se está cerrando la puerta a que se pueda profundizar más desde el sector financiero. Y Gloria también nos planteaba el tema de hacer una revisión nuevamente de esos scores o de esos modelos de riesgo. Entonces, para dar el siguiente paso y que algunos de los panelistas nos fueron introduciendo en esto, ¿qué ha ido sucediendo o qué han podido ver que ha sido influencia de esos cambios introducidos por la ley 2445 en la forma en que los deudores, los acreedores y los asesores interactúan con el régimen de insolvencia? Y acá también es muy importante abordar qué patrones se empiezan a observar en términos geográficos, en perfiles de deudores, tipos de productos, estructuras de asesoría o dinámicas como creencias entre partes relacionadas, estructuras repetidas de acreedores o créditos adquiridos poco antes de iniciar el proceso de insolvencia como tal. En este caso voy a empezar al revés. Entonces, si quieres, Manuel, comencemos por ti, por favor. Listo. Digamos que a partir del cambio de la norma, que fue en febrero del año pasado, hubo varios cambios enfocados precisamente al tema de libranza principalmente. Uno de ellos fue no incluir la libranza como parte del cálculo del cálculo del endeudamiento o de la cartera que tiene el cliente para poder hacer el cálculo de declaración de insolvencia. Además de eso, bajar del 50 al 30% de las obligaciones de mora más de 90 días y tener al menos 2 obligaciones en mora. Eso que permitió, pues abrió la brecha o facilitó la oportunidad de que los clientes, como lo decía Carlos, que él dice, me tocó pensionados, me tocó libranza oficial, precisamente es por eso, porque digamos que el foco del cambio fue allí.
También hubo cambios en lo que hace referencia a la liquidación patrimonial directa, que hubo cambios también bastante considerables allí. Y pues básicamente, y lo que ha pasado es que las personas que promovieron el cambio, y no voy a de repente a dar nombres que ya todos conocemos y detalles, pero la promoción del cambio implicó que se creara una figura de abuso, como lo decía Gloria, dentro del proceso, y básicamente el abuso es muy sencillo y lo voy a escribir rápidamente. Cuando no tienen la capacidad de declararse insolvente, lo que hacen es generar deudas que no son reales a través de personas naturales que permiten que mostrar un endeudamiento que no es real, y obviamente clientes que tienen una mora que no es real y que pues se evidencian con letras de cambio dentro de cada proceso, y eso permite pues que la declaración de insolvencia se vuelva mucho más expedita. De repente hay un ciclo que ya está amarrado a la promoción de la declaración de insolvencia, y como lo decía Karim, desafortunadamente están dañando una oportunidad muy bonita de hablar de esa segunda oportunidad hacia las personas que realmente necesitan de este mecanismo para poder salvar su patrimonio o poder salvar sus finanzas. Entonces, básicamente ese ha sido digamos, la figura que ha prevalecido durante todo el 2025. Esto obviamente ha impactado y ha tenido impactos en ciertas poblaciones. Por lo menos nosotros hemos identificado mucho que en Cali se ha promovido mucho este tema, en Medellín y en la costa también se ha promovido mucho, y han sido como los focos de trabajo, de ofrecimiento de este tipo de, digamos, de recursos para que el cliente, aún estando muy bien, como lo decía Carlos, que hey, hemos encontrado insolventes con muy buenos scores, insolventes que se originaron con un riesgo muy bajo, y ahora los ves y se declaran insolventes y no entendemos en qué momento, porque no tiene deudas en sus centrales de riesgo, aparecen con otras deudas que están en mora, pues obviamente ya está motivado por una razón equivocada y que desafortunadamente ha impactado negativamente a los clientes. Carlos. Listo. Con respecto a la ley, nosotros, y le hemos hablado también al interior y con algunas entidades que tienen la misma problemática que nosotros, que esto ya dejó de ser un riesgo de crédito a convertirse en un fraude. Y como tal hay que manejarlo, porque al momento de la originación, pues las variables que uno observa pues son relativamente conocidas para otorgar un crédito de cuantioso el apetito de riesgo que tenga la entidad. Sin embargo, y yo creo que ustedes lo conocen, ya se generó toda una mafia, un mercado alrededor de esta ley, donde personas ofrecen sus servicios para poder, y también gente incauta, porque de esto tiene unas consecuencias, no quiere decir que estar en insolvencia ya la deuda se olvida, esto va a tener unas consecuencias al futuro, pues se aprovecharon de la ley. Por parte de nosotros estamos tratando de cuando nos citan a una audiencia, pues ir también contra las personas que hacen estos procesos y verlos al juez que se está cometiendo un delito. Y esos abogados de pequeñas causas que también se mencionan mucho en redes sociales, pues también podrían tener sus consecuencias y atentar con su vida profesional. Creo también que esto ya vino para quedarse, el tema de la insolvencia. Esto es complicado que a nivel normativo cambie, de pronto le van a hacer, se harán unos retoques. La cultura y a nosotros como entidad nos va a acostumbrarnos a vivir con esto y a poder solventar algunas cosas de estos temas. Nos queda de aquí para adelante tomar acciones y mirar con la cartera que ya teníamos recorrida qué podemos hacer. Es una lástima también que el espíritu de la ley se haya vuelto otra cosa, porque sí hay personas que de verdad lo necesitan, que su endeudamiento no le permite
cumplir con sus obligaciones y necesita reorganizar sus deudas y extender su plan de pago para pagar. Pero se han generado figuras de inventarse deudas, inclusive tomar deudas antes de para poder incrementar el pasivo y que pues se queden con una tajada del crédito. Pero creo que nosotros debemos manejar esto como un fraude y como tal debemos adentro de la entidad generar acciones que conlleven a que las personas que nos puedan hacer daño en la entidad pues también conozcan de sus implicaciones legales. Gloria. Creo que el espíritu de la norma es bueno. Realmente yo creo que todos merecemos segundas oportunidades y eso es valioso. O sea, nosotros nos alineamos con eso. ¿Dónde está el tema complejo? Que la 2445 abrió demasiadas puertas a favor del deudor y limitando los derechos adquiridos del acreedor. Primera, levanta los descuentos de libranza que están operando. Y eso es supremamente grave porque lo hace desde el momento de la admisión, independientemente de que tenga éxito o no tenga éxito, o que esté armado o no esté armado. Simplemente desde ese momento inmediatamente levanta el descuento. Ese es un daño, un perjuicio, porque eso está dentro de nuestros flujos de caja, de nuestra cartera de libranza, que mantiene un indicador de cartera abajo y que efectivamente esta ley entró y nos quitó esa posibilidad. Creo que ese es un efecto muy negativo de la 2445. Otro efecto que es muy negativo es la gratuidad. Antes tenía un costo acogerse a ley de insolvencia, ahora gratuito. Ahora tenemos consultorios de las universidades que lo hacen también gratis y tenemos las notarías. O sea, esto abrió un espectro a favor del deudor muy amplio, pero los acreedores quedamos un poco maniatados. Y para finalizar, el otro efecto que es perverso es la no centralización de la información. Entonces nosotros estamos así, como entidades. ¿Por qué? Porque tenemos una base que es el SICAC. En el SICAC a unos, los que reportan juiciosamente. ¿Quiénes reportan? La obligación en la ley está para los conciliadores, los centros de conciliación. Nosotros como entidad lo hacemos, no lo aceptaban, ahora ya no lo aceptan y nos dicen, no señores, ustedes no lo pueden hacer, lo tienen que hacer los conciliadores o los centros de conciliación. Entonces, si nos damos cuenta, es un ejercicio abusivo muy bueno, supuestamente para el deudor, pero a las entidades sí nos deja por fuera de muchos elementos y no podemos ejercer nuestra acción de defensa, por ejemplo. Hemos evidenciado casos desde que están admitidos, que están gestionados o direccionados a que se vaya a liquidación patrimonial de una y sin bienes. ¿Qué pasa con eso? Se vuelven obligaciones naturales. ¿Qué pasa con eso? Perdemos el derecho a ejecutar por la vía judicial. Eso perjudica absolutamente los intereses de las entidades acreedoras. Y eso es lo que precisamente creo que debemos trabajar como área de oportunidad, porque si el espíritu de la norma es segundas oportunidades, deben darse esas segundas oportunidades, pero se debe salvaguardar el sector financiero, las fintech, todas las entidades que otorgamos créditos, porque eso simplemente hace que se vaya a crecer el valor del crédito, las tasas, porque nos toca asumir unos valores de pérdida posible y eso va a ser imposible, especialmente para los sectores subprime o near prime, que son las personas que tal vez decías tú, Manuel, nos interesa de pronto conquistar en determinados tipos de compañías. Entonces yo decía, si la libranza era un modelo seguro de pago, con esta 2445 es un modelo seguro que nos levantan el débito de nuestros créditos. Gracias. Bueno, en el desarrollo de esta segunda pregunta se mencionaron temas muy delicados, ¿no? El primero es lo relacionado a que pareciera que se volvió un negocio, y un negocio alrededor de lo que probablemente es una incentivación a una cultura de no pago. Y esto, pues los retos que para las entidades financieras, el sector financiero trae, y claramente el impacto negativo que puede traer para quienes requieren realmente acceder al crédito.
Para pasar a la tercera pregunta, ¿qué aprendizajes deja este fenómeno para los modelos de originación, seguimiento y gestión temprana del riesgo en el crédito a personas? ¿Y de qué manera las herramientas de analítica avanzada, inteligencia artificial y modelación de datos podrían ayudar a anticipar trayectorias de sobreendeudamiento antes de que un cliente llegue a un proceso de insolvencia? Carlos. Bueno, sobre este tema, como lo mencioné al principio, pues toda la lógica que nosotros teníamos de originación con este tema de insolvencias, pues cambió. El análisis sociodemográfico y algunos temas de historial de crédito a simple vista pueden lucir como buenos. Son personas, algunas características son personas de mediana edad, son 50 años para arriba, pues con una madurez, una trayectoria en el sector financiero. Todos sus vectores de comportamiento han sido normales en el análisis posterior. Y también, pues su endeudamiento es adecuado al nivel de ingresos pues, que cada una de estas personas tiene. Nosotros nos tocó hacer un score de originación diferente, un score de solvencia, de insolvencia, donde pues empezamos a mezclar algunos de estos temas. Y aparte del score tradicional, pues nos tocó meter un score alterno, un score cruzado para poder identificar clientes. El tema con estos scores es que pues sacrifican mucha población buena. Por dos personas, un malo, prácticamente también estamos sacrificando dos buenos, es decir, la población se ha afectada. Porque no hay mucha data que uno pueda corroborar para hacer mejor score. Eso hicimos a nivel de originación. Prestamos mucha atención a la solvencia, al patrimonio que tenía el deudor, a la calidad que podías poner, porque si lo que hemos observado es que aquellas personas que tienen algún patrimonio pues cuidan un poquito más en el tema de insolvencia, porque de alguna forma cuando entren en liquidación patrimonial pues están sacrificando pues ese patrimonio, entonces la calidad del patrimonio es importante analizarlo. El tema del endeudamiento, hay que tomar ciclos antes de la originación, por lo menos un año antes para ver la trayectoria, cómo ha venido haciendo, cómo ha sido su adquierencia en nuevas solicitudes. Eso es un tema importante. Y lo otro es la trayectoria que tenga con la entidad. Hemos observado que las personas que tienen una trayectoria importante con la entidad, pues tienen una menor probabilidad de incurrir en estas prácticas. A nivel de originación también entendemos de la cartera que ya va rodando, pues hay algunas herramientas que ofrece el mercado, también están madurando porque para ellos ha sido buena, los buros de crédito, donde generamos alertas, los triggers, alertas de comportamiento, y sobre esa tratamos de hacer algún seguimiento antes de que entren en insolvencia y tratar de localizarlos y ofrecerle algunas ayudas antes de que lleguen a esa situación. Son medidas pequeñas, pero pues intentar hacer esos temas y reforzando mucho el tema legal. Es decir, los abogados externos, internos, pues ya deben volverse prácticamente unos expertos en tratar de demostrar, cuando tienen la audiencia, de demostrar si ha adquirido deuda recientemente o cómo ha sido la actitud del cliente frente a una deuda y que se quiere insolventar. Esos tres frentes los hemos evaluado y creo que la otra también es empezar a diversificar la cartera. También es un aprendizaje importante, es empezar porque esto puede pasar en otras carteras, también un tema político o de ley puede materializarse en un deterioro de alguna cartera en específico y si hay que tener un plan B, C o D para poder mitigar esos riesgos. Gracias. Gloria. Aprendizajes dolorosos. ¿Por qué? Porque cuestan dinero y eso realmente afecta el estado financiero de cualquier compañía.
¿Por qué digo aprendizajes dolorosos? Porque cuando empezamos a evidenciar esta situación, empezamos a enfilar la batería con los abogados para presentar oposición en las diligencias y hacer valer nuestros derechos. Y, oh sorpresa, nos condenaban en costas y nos generaban unas sanciones que decíamos, pero ¿cómo así? ¿Y eso por qué? Porque la ley también faculta al conciliador de generar ese tipo de sanciones, pues cuando definitivamente no hay lugar. Ahí viene el segundo aprendizaje. El segundo aprendizaje es que cada uno es muy bueno en lo que hace, pero necesita unirse. Ahí surge la necesidad de asociación, porque tenemos muchos temas en común en los que es importante blindar el sector financiero y trabajar en equipo. Estos foros, estos temas son muy valiosos, pero a veces salimos y se nos olvida qué fue lo que hablamos, qué fue lo que dijimos. Esto lo más importante es hacer esos contactos para poder decir, bueno, y ahora tenemos este reto, ¿qué vamos a hacer? Y el tercer aprendizaje fue realmente sentarnos con abogados internos y abogados externos y generamos los nuevos contratos de libranza vía garantía mobiliaria. Lo hicimos para la cooperativa, lo hicimos para la financiera como grupo económico, porque sí nos parece muy importante blindarla. La libranza se debe garantizar como flujos futuros de efectivo y se debe conservar para las compañías. Eso tiene un interés y una posición muy diferente a cualquier otro tipo de crédito. Sí, también diversificamos, es importante, pero realmente el producto de libranza no podremos satanizarlo. Tiene el indicador de cartera vencida más bajo de todos. Y lo que tenemos es que estar muy atentos, obviamente, con tecnología, lo veíamos esta mañana, cómo podemos volver esa información y capitalizarla para poder prospectivamente ver quiénes tienen tendencia a caer en esa ley de insolvencia y poder tomar acciones preventivas. Por eso les mencionaba que ha sido un camino doloroso porque no hay nada trazado y hemos tenido que caer, levantarnos y seguir, pero por eso les mencionaba tal vez en la primera respuesta que yo creo que es una oportunidad y si nosotros empezamos a verlo como una oportunidad y empezamos a unirnos, muy seguramente 2 y 3 cabezas piensan más y podemos lograr salir adelante en esta situación compleja o de incertidumbre que enfrentamos. Gracias, Gloria. Manuel. Sí, bueno, además de aprendizajes, creo que retos, desde el punto de vista de la originación, y yo lo llamo de la labor preventiva, ha sido analizar de muchas formas y correlacionar muchas variables, arrancando incluso desde el área comercial. Nosotros hemos encontrado patrones en que, pues desafortunadamente, comerciales, te das cuenta que entra el crédito nuevo, al mes se está insolventando y te das cuenta que empieza la dinámica y el patrón. Entonces, incluso desde ahí, desde la parte comercial, analizar, correlacionar cartera y comparar y entender por dónde se está perfilando la insolvencia. Obviamente el tema geográfico ha impactado mucho, ya digamos dentro de la correlación hemos identificado centros de conciliación donde se eleva o se concentra la cartera en ciertas ciudades del país, como lo mencionaba ahorita, Cali, Medellín, Barranquilla, son ciudades principales para esta situación. Y en ese orden, pues por lo menos nosotros lo tenemos en ese orden: principal Cali, segundo Medellín, tercero la costa. Y pues básicamente hemos adoptado políticas que han permitido también tener más presencia o tener mucho más cuidado en aprobar créditos dentro de las correlaciones que hemos encontrado, donde hemos tenido mayor oportunidad de encontrar un mayor impacto, de minimizar el riesgo y de controlar de repente la facultad de tener el riesgo de que entre ese crédito en insolvencia. Digamos eso del lado del punto preventivo. Desde el lado proactivo y desde el punto de vista legal, nosotros hemos tratado de estudiar y digamos que parte del know-how de la compañía es entender muy bien qué pasa con cada situación de no pago del crédito y pues que ha sido uno de alto impacto, pues obviamente desde el punto de vista legal ha sido bastante robustecido. No sé, te puedo contar
30 cosas que hacemos para que dentro del proceso de insolvencia, en cada audiencia tengamos la cantidad de objeciones que tengamos que tener, analizar muy bien el caso, no dar por sentado cualquier paso de la insolvencia, entender que existen dos procesos, uno de acuerdo de pago y otro de liquidación patrimonial, que si el deudor con su apoderado falla en su procedimiento en el acuerdo de pago, sabemos que eso en el proceso de liquidación patrimonial puede ser razón para que la insolvencia puede ser anulada. En el mismo proceso de liquidación patrimonial, cuando uno parece que está todo perdido, te das cuenta que hay pasos de forma y que pueden acabar incluso con la insolvencia de fondo en ese momento, y empiezas a entender cuáles son las estrategias legales que puedes aplicar dentro de cada proceso. Esto nos ha acompañado mucho y ahorita sí has mencionado en la pregunta de la inteligencia artificial. Nosotros creamos un asistente de insolvencia, básicamente, que lo que permite es que cada abogado que tenemos en cada proceso tenga la oportunidad, pues a ese asistente le cargamos toda la información y el conocimiento que traemos, primero de los casos anteriores, segundo de la ley misma y tercero de todo el conocimiento que pueda adquirir. Y con ese conocimiento nosotros lo que hacemos es básicamente es tener un lugar de consulta y de orientación para cada caso. Eso nos ayuda a perfeccionar cada procedimiento y nos ayuda a entender también en qué momento podemos hacer cada objeción de las cuales ya tenemos identificada para cada tipo de caso. Entonces eso nos ayuda mucho y nos permite preparar mejor las audiencias para cada caso que tenemos. Entonces eso también nos ha ayudado muchísimo y ha sido, digamos, un reto muy grande y un aprendizaje en el camino, que obviamente la curva al inicio es el impacto y el pánico, como lo decía ahorita Gloria, que al principio estábamos asustados, ya después lo vemos como oportunidad y pues así ha sido. La curva de aprendizaje ha sido larga, desafortunadamente eso cuesta plata, como lo dice Gloria, pero nos ha ayudado a entender y a conocer mucho mejor cada proceso y pues obviamente a tener un impacto de recuperación dentro de cada proceso de insolvencia. Lo tercero, lo mencionó Gloria y yo lo tenía también para comentarlo, y creo que voy a robar parte de la última pregunta, es que hace un año, yo creo que ya hace un año, digamos que tuvimos la visión en el sector de libranza, sobre todo que pues, digamos en el que yo participo, de que somos un sector competitivo comercialmente, pero desde el punto de vista de recuperación de cartera tampoco nunca hacíamos nada en conjunto para hacerlo. Entonces de repente la competencia comercial nos alejaba un poco y tuvimos la visión de acercarnos para solucionar problemas. De hecho, la primera situación o la razón por la que nos reunimos no fue por insolvencia, fue por otra situación más hacia el tema de los embargos y temas de conciliaciones de jueces de paz, que en conjunto, pues, el tema de jueces de paz se concentra mucho en Barranquilla o esa situación de fraude, y pues en ese momento, digamos que tuve la iniciativa junto con Álvaro Bonilla y Orlando González, que han sido personas que me han apoyado en todo este inicio, y Gloria también ya después en el camino nos encontramos, y Fincomercio también que forma parte de todo esto, en crear reuniones dentro del sector de libranza que nos permitieran entender cómo recuperar cartera o apoyarnos y entendernos las estrategias de todo para empezar a hacer estrategias conjuntas y que permitan tener un mayor impacto en la recuperación de cartera. Esto ya se transformó en que pues se ha ido organizando el gremio y pues afortunadamente ahí hemos logrado cosas que han permitido que tengamos mayor éxito en cualquier etapa de recuperación. Antes de pasar a la siguiente pregunta y devolviéndome un poco en lo que han comentado todos respecto a esos abusos o quizás fraudes, ¿han visto, conocen o desde sus entidades han tomado medidas civiles, penales, respecto a, qué sé yo, los deudores que están cometiendo ese fraude, quizás algún asesor, algún juez o demás en el que se hayan visto concentradas casuísticas que coincidan? Si quieres, Manuel. Dale, de nuestro caso sí, nosotros ya estamos tomando a clientes que ya evidenciamos que pues, ha sido un fraude todo el proceso. Hemos demostrado en el proceso de insolvencia ante el Centro de Conciliación que ha habido simulación dentro del caso, pues la simulación en la ley significa que han inventado creencias para poder hacer el proceso de insolvencia, y además de, pues obviamente ya evidenciar la simulación dentro del proceso de insolvencia, iniciamos un proceso penal por fraude
procesar a los clientes. Esas denuncias obviamente las estamos haciendo con toda la rigurosidad del caso y entendiendo cuál ha sido el impacto o que legalmente cumpla con todos los requisitos para esa denuncia. A su vez también incluso abogados que han promovido comercialmente en sus redes sociales con información falsa la oportunidad de insolventarse y lo venden como libérese de sus deudas o mire que la libranza no es buena y pues comienzan a tener información comercial que no es real. Eso también lo estamos revisando y abordando para atacarlo de manera penal e incluso quejas disciplinarias ante la seccional disciplinaria y pues también ante la SIC por información falsa dentro de cada proceso. Entonces, básicamente ha sido un abordaje desde todo punto de vista y pues obviamente donde detectamos que no es la realidad o que están atentando incluso contra la ley de insolvencia, porque para mí eso es atentar contra la ley y como lo decía Gloria, perder que las personas que realmente lo necesitan pierdan su oportunidad, pues obviamente eso permite que nosotros tengamos la facultad de abordar jurídicamente ese tipo de casos. Gracias. Gloria. Bueno, en nuestro caso, inicialmente empezamos como a arreglar la casa, mirar desde adentro y entender dentro de nuestros procesos y procedimientos dónde estábamos más débiles y qué deberíamos fortalecer. Luego empezamos a identificar patrones comunes, centros de conciliación, abogados, pero cuando tratábamos de identificar exactamente las plenas pruebas de por qué es un delito, ese tema está un poco débil y decíamos, no es importante empezar como a hacer esos procesos donde vemos que no vamos a llegar a feliz término. Ahora sí, tenemos un caso en este momento que es una cuantía importante y donde identificamos que el mes inmediatamente anterior sacó un crédito grande y la primera semana del mes siguiente se declaró en insolvencia. Entonces, ese tema sí es totalmente armado, excúsenme el término, y en ese sí estamos porque tenemos, que es muy importante en los procesos, tener toda la documentación, todo el demostrar el dolo y la mala intención. No es un tema fácil en penal, pero definitivamente si tenemos estos hechos presentes tan importantes y tan marcados, es un poco más fácil. Entonces, apenas estamos como en los primeros pinitos, pero ya con un caso muy concreto en el que sí podemos demostrar, digamos, como esa mala fe. Y pues bueno, ahí estamos, por eso creo que nos demoramos un poquito, porque también veíamos que esos embargos ficticios o esos temas, pues si son embargos de un familiar aparentemente menor por alimentos, pero la señora vive con el señor y uno dice, pero esto cómo está armado, pero pues realmente han dicho sí, es un embargo de alimentos y hay un menor de edad. ¿Cómo tumbamos esto? Esto no es así de sencillo. Entonces sí creo que es muy importante poder tener la data, creo que es vital, hechos y datos ciertos, para con base en eso acompañarlo de documentación y luego empezar este camino que no es fácil, pero que pues ya empezamos. Carlos. Bueno, en este tema creo que ya hemos hecho cosas en común con la asociación, todos nos conocemos acá gracias a esta problemática y creo que ya todas las entidades nos hemos vuelto expertas en poder argumentar algunas cosas durante las audiencias y en los jueces. Es preparar muy bien los documentos, como Gloria dice, es poder llevar cifras y datos, es tratar de demostrar el fraude que se está realizando, las deudas ficticias que pudiera llegar a tener el cliente, demostrarle. Me parece también interesante que ya algunos casos de malas prácticas de abogados ya están con concurso ante la fiscalía y creo que eso ya puede llegar a mitigar un poco el accionar de los abogados porque saben que ya hay un tema que les puede pegar bastante fuerte a ellos en estos temas. Nos toca seguirnos preparando, nuestros abogados darles todas las armas, apoyarlos desde la analítica para que lleven pruebas muy fuertes para que puedan ser y el juez entienda la veracidad del tema. Hay que entender también que en este caso pues al consumidor se protege un poco más, entonces hay que hacer un mayor esfuerzo ante el juez para demostrar estos temas. Hemos hecho hasta pedirle del dinero que ha hecho, del crédito que tomó, que nos demuestre la declaración de
ante la DIAN de los pagos. Entonces son cositas que uno puede ir haciendo para demostrar la mala fe de los deudores. Gracias, Carlos. Bueno, sí, sin duda, creo que todos coincidimos en que este fenómeno y estos lamentables abusos pues llegaron para, esperemos no quedarse eternamente, pero sí estar en el ecosistema al que pertenecemos todos. Lo bueno es que como otros fenómenos que impactan negativamente, tienen, pues digamos que varios factores o varias herramientas para combatirse. Y aquí pues lo importante que comienza a ser el manejo de la data, de la analítica y creo yo de algo que también han resaltado bastante y es ese trabajo en equipo, en conjunto y ese co-banking que se pueden hacer desde las diferentes entidades para combatir digamos que estos abusos como tal. Para dar paso a la siguiente pregunta que tiene que ver con esto último que acabo de mencionar, ¿qué papel deberían jugar las agremiaciones del sector financiero en la construcción de estándares, coordinación entre acreedores y desarrollo de buenas prácticas frente a este fenómeno? Y yo lo ampliaría a preguntarles qué conocen que se ha hecho desde Asobancaria, desde la superfinanciera respecto a este fenómeno como tal. Voy a volver a comenzar por Gloria. Pues su papel y su rol es absolutamente estratégico en lo colectivo. Creo que eso, pues siempre han escuchado que la unión hace la fuerza, pero definitivamente es clave unirnos frente a esto. Yo creo que nosotros como acreedores tenemos que pasar de un rol muy pasivo a un rol técnico, proactivo, profesional, estratégico, y en conjunto de áreas jurídicas, de áreas de analítica, de áreas financieras, porque aquí nos estamos enfrentando a unos temas en los que dan una promesa de valor que no es cierta, es no paguen, y ellos están llenando los bolsillos y nosotros estamos aquí sufriendo. Entonces creo que este rol colectivo es súper importante. ¿Por qué? Porque compartimos mejores prácticas. ¿Qué se ha hecho desde Asobancaria? Nos hemos reunido realmente casi que todos los bancos, con presidentes incluso. Visitamos al superintendente, al doctor Ferrari, al profesor Ferrari, y estuvimos en un tema bien interesante exponiendo esta situación. Creo que tal vez ustedes han visto alguna vez en las redes sociales al presidente de Asobancaria, al doctor Malagón, haciendo previo a algún tema de tributario, alguna charla que va a dar, hablando de la importancia de conocer muy bien cuáles son los elementos para entrar en ley de insolvencia, y que ley de insolvencia no es pagar, no es no pagar. Eso lo hemos hecho a través de Asobancaria. Estamos obviamente invitando a todos los que tengan producto libranza que se asocien a nuestra asociación de libranzas, en el cual estamos en la junta directiva, porque también estamos convencidos que desde ahí también podemos trabajar mucho por nuestro producto de libranzas, y también incluso en las compañías de financiamiento comercial con AFIC también estamos haciendo ahora acercamientos, porque buscamos efectivamente lograr ese reconocimiento como gremios y como personas estructuradas, dándole estabilidad al sector financiero. Creo que eso es lo más importante, porque a veces no percibimos todo el bien que hace el sector financiero, todas las empresas que pueden crecer, todas las personas. Ahora incluso en el último buró de enero de este año, personas entre 18 y 30 años, ya hay 3 millones de personas sujetos de crédito, y esa es una oportunidad muy buena. Ellos antes no estaban sacando crédito, ahora sí. Bueno, pero ojo, porque si los sobreendeudamos, muy seguramente pueden ser candidatos a ley de insolvencia, y es ahí donde cobra mucha importancia las agremiaciones y la visión integral de nuestro sector financiero desde todas las agremiaciones. Carlos. Que vamos a coincidir en este tema, pero hay que organizarnos y trabajar en común. Hablamos mucho de los datos, y creo que si reunimos datos de todas las entidades que tienen esta problemática, pues los scores
y las formas de protegernos van a ser mucho más robustas. Nosotros estamos trabajando con la asociación nueva que mencionaba, aquí mi compañero, Asolibranzas, y desde ahí estamos haciendo un tema muy especial para poder, desde todos los frentes, poder abordar esta problemática, este fenómeno. Creo que el regulador también tiene, y los supervisores tienen un rol especial en este tema. A las cooperativas nos vigila la Supersolidaria, también le hemos expuesto la problemática, y pues desde ellos también están haciendo un esfuerzo. También participamos en juntas como FECOLFIN, donde agregan las cooperativas de ahorro y crédito, y desde allí se están haciendo temas importantes. Creo que también deben participar mucho los buros de créditos a ayudarnos a reportar y poder visualizar a aquellas personas que están haciendo estas prácticas para que todos nos estemos enterados y no nos hagan a todos el mismo fenómeno. Hay que ser más fuertes, y eso es un mensaje muy especial de que fuertes, unidos, podemos abordar unas problemáticas especiales. Y lo otro que me parece súper importante y relevante es trabajar mucho en la educación financiera. El cliente tiene que saber las consecuencias de estas buenas prácticas, de estas malas prácticas, y también tiene que ser consciente de su endeudamiento para no llegar a estas situaciones. Entonces las agremiaciones, todas las entidades deben trabajar y comunicar de forma eficiente y culturalmente muy bien de estas prácticas y decir sus consecuencias. Eso es. Gracias. Bueno, por respeto al tiempo de todos y por la agenda que tenemos, vamos a proceder a darle la palabra a ustedes para resolver las inquietudes que quisieran hacerle a los panelistas. A la primera persona que le voy a dar la palabra, porque tuve que quitarle la intervención a esta respuesta, va a ser a ti, Manuel. Entonces, preguntas del público. Anímense. Hola. Una. Buenas tardes para todos. Andrés Salinas, Financiera Juriscope. Digamos que en este tema de insolvencias hemos evidenciado que nos están cogiendo camino los que están apoyando la insolvencia desde afuera, ¿sí? Estos abogados, estas personas que están incentivando a esta insolvencia, pero desde las entidades no se ha visto en los canales oficiales. Sé que esto es un tema que lo tratamos acá en la Super y los tratamos en diferentes temas, pero de cara al cliente esa información no se está viendo, digamos, desde las diferentes entidades, que les llegue a ellos, ¿sí? Digamos, desde plataformas más sencillas, fuera de los webinars o fuera de todo lo que hacemos en temas de educación financiera. ¿Cómo creen ustedes que podemos empezar a mejorar esto y llegarle más a esos clientes con una información más correcta de lo que es una insolvencia? Listo, mira, yo pienso que es un paso a paso. Si tú revisas TikTok, está inundado de ofertas de insolvencia por todos lados. Bien habidas, mal habidas, como quieras verlo, está inundado de eso. Y así igual el resto de redes sociales. Por lo menos nosotros en Credit hemos tratado de personalizar esa información y hemos llevado digamos, orientarlo directamente a nuestros clientes inicialmente. Nosotros ahora estamos preparando, y ahorita hablábamos del tema de la agremiación, Asolibranzas, o por lo menos Asolibranzas ya quedó formado legalmente desde enero, y la intención es que desde la asociación empezamos a hacer toda esa labor comercial, si lo quieres llamar de esa forma, o de comunicar a la población cuáles son las consecuencias de insolventarse de una manera inadecuada, cuál es la malintencionalidad de las personas que ofrecen la insolvencia, y empezarle a dar esa
contracomunicación o comunicación asertiva, como quieres llamarlo, a las personas que lo están ofreciendo de la mala manera. Entonces, básicamente, creo que es una labor que nos está faltando todavía y que hay que profundizar más. Creo que cada quien desde su entidad, como lo decía ahorita, puede hacer o tener la mejor intención, pero creo que hay cosas en conjunto como la que manifiesta que haciéndola en conjunto se pueden hacer o se puede lograr un mayor impacto. De hecho, pues, por ejemplo, Credit dentro de su nueva plataforma o proyecto de este año de mercadeo está a impulsar mucho la educación financiera enfocado en el tema de endeudamiento, enfocado en el tema de hablar de insolvencia sin pena, porque a veces lo ponemos como, o queda como un tabú, entonces tú dices, es que si hablo de insolvencia, entonces el que no se está insolventando se va a querer insolventar. Y no, no es verdad. Nosotros tenemos muchos casos también de que clientes que se han declarado insolventes, les mandamos una carta diciéndole, hombre, porque se insolventó, mire, estas son sus consecuencias, piénselo, venga, arreglemos, y el cliente ya me dice, bueno, dale, arreglemos, yo me salgo de la insolvencia y arreglamos. Y digamos que ya estando metido ya le decimos, ya no te puedes salir, pero busquemos la mejor manera de resolver. Entonces, es tratar de eso, es tratar de llegarle más al cliente también y ser más cercano con él. Gracias. Gloria. Bueno, nosotros hacemos webinar. Estos espacios son positivos porque en el caso de la cooperativa, los asociados, y en el caso de la financiera, los clientes pueden hacer preguntas abiertamente respecto a este tema. Eso creo que ha sido positivo. Sin embargo, creo que así como, vamos a decirle la contraparte, pero así como hay firmas que están dedicadas a quitar los clientes a través de esa supuesta figura y lo hacen a través de TikTok y de YouTube y de todo esto, creo que ahí nos toca ser un poco más agresivos comercialmente hablando y decir, tenemos que hacerlo así. Yo planteaba esta semana en un comité en presidencia, hagamos un podcast y invitemos personas que puedan resolver en vivo inquietudes. Creo que ese paso hay que darlo y ahí hemos sido un poco más tímidos. A veces el sector financiero es mucho más estructurado, ¿sí? Pero para contrarrestar esto creo que hay que definitivamente reinventarnos. Creo que esto une lo mejor de muchas generaciones, la experiencia, el conocimiento de las personas que llevamos tanto tiempo en esto, pero también de la gente joven que sale y se come el mundo y ayuda a hacer unos TikTokers en 5 o 10 minutos. Eso es una cosa súper rápida y hacen unos videos maravillosos. Yo creo que es una excelente oportunidad de poder unir varias generaciones por un frente común. Entonces estamos caminando hacia ese punto y es algo rápido a nuestros clientes y no solo a nuestros clientes. Si estamos en una agremiación como Asolibranzas o a FIG o a Sobancaria, entonces vamos a colocarlo así. Estamos caminando en ese sendero, son propuestas un poco disruptivas, pero estoy convencida que ese es el camino porque ahora todo se llega por el celular, todo es rápido y tienen que ser cosas muy concretas, 2 minutos, porque si no en Instagram y en todo eso lo pasan a uno rápido y no lo dejan ni acabar de contar el cuento. Entonces sí creo que este tema nos ha hecho repensar, reinventarnos, entender hacia dónde van, entender esta gente joven que vive súper rápido y que nosotros tenemos que salir al corte como sector financiero. Carlos. Mis compañeros han dado unas suficientes explicaciones. Eso hay que hacer mucha cultura, educación financiera y agremiarse para poder comunicar de forma eficiente y que no dejarnos ganarle a partir de esas entidades que sí saben comunicar muy bien. Perfecto. Bueno, damos por terminado este panel. Qué pena. Adelante con la siguiente pregunta. Sí. Muchas gracias, Juan Felipe Duque de Jefferson Capital. Después del panel pues nos hemos enfocado mucho en el tipo de insolvencia que en última pues detrás de ella hay mala sangre, malas intenciones, pero de todas formas es algo con lo que nos toca vivir en el sector, o sea, la insolvencia como tal. Entonces mi pregunta es,
¿qué herramientas hacen faltas para poder gestionar estas insolvencias que llegan, ya sea a liquidación patrimonial o un acuerdo de pagos? Entonces, ¿qué herramientas hacen falta para poder gestionarlas óptimamente? La pregunta dirigida a quién exactamente. De pronto, ¿no? A Gloria. Manuel, ¿quieres responderla o Gloria? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Qué herramientas hacen falta? Mira, yo creo que lo decía hace un par de minutos. Este rol de los acreedores tiene que pasar de ser un rol pasivo a un rol activo y protagónico. ¿Cómo? Con unión de abogados, los que van a ejercer nuestros derechos de defensa, abogados, pero también financieros. Eso es supremamente importante, esa llave y ese equipo, para poder ejercer la defensa de una manera muy profesional y orientada a ese logro. Yo creo que eso es clave, porque ahora lo que vemos es que mandan al abogado y a veces le dicen que voto positivo o negativo. Con eso no hacemos nada, no hacemos absolutamente nada. Por eso, digamos, es importante un manejo inteligente de las objeciones con las que tenemos que defender los intereses de cada acreedor. Y todos los documentos que se requieran. Entonces, si vemos que hay multiplicidad de acreedores en diferentes leyes de insolvencia, eso hay que analizarlo muy bien y hay que atacarlo. Por ejemplo, si vemos que los créditos superan ampliamente la capacidad de pago de endeudamiento de ese deudor, eso también hay que atacarlo. Si no hay soportes, pues tenemos que citar a la DIAN y por favor hágase parte y mire, este señor de dónde sacó 1.000 millones de pesos y sus ingresos no van para esto, y hay que empezar a ejercer esa defensa. Yo creo que eso es supremamente importante porque eso también nos deja muy bien plantados como sector dentro de nuestros procesos y empieza a hacer curso. Si fracasa, porque pues no sé si les ha pasado a todas las entidades, pero puede haber un 60-40, esas negociaciones de deudas fracasan y se van a liquidación patrimonial. No hay bienes, no podemos ejercer nuestro cobro por vía jurídica, pero es una obligación natural y la obligación natural se puede seguir cobrando. No vía jurídica, pero sí natural, y entonces ahí vienen otras herramientas que es la inteligencia artificial, que entonces son los asesores virtuales, o sea, una serie de cosas, porque no podemos perder esos procesos porque son muchos y eso le cuesta mucha plata a cada entidad. No sé si respondí tu pregunta. Gracias, Gloria. Bueno, ahora sí damos por terminado el panel. A los panelistas de antemano, muchas gracias por sus importantes intervenciones y a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio. Feliz tarde. Muy bien, muchas gracias.